Hola amigos, amigos de losaficionados.com.mx. Y vamos a hablar del Día del Taco. ¿Por qué hablamos de un alimento simbólico para la gastronomía en México? Porque en los aficionados deportes, la idea es poder llevar salud, deporte y entretenimiento. Para muchos, históricamente, el taco no es tal vez el alimento más sano. Para muchos es todo lo contrario, pues el taco y en su composición está la proteína, está el carbohidrato, la proteína normalmente en el guiso, el tema del carbohidrato en la tortilla, que puede ser una pieza o dos piezas, hecha normalmente de maíz, pero algunas partes se hace con harina de trigo. Y algo que a mucha gente le gusta, que son las guarniciones y acompañantes, y la otra, el tema de la salsa, lo cual le da cierto picor y acidez a este tipo de alimentos. Es el 31 de marzo, Día del Taco. Algunos Día Mundial, para algunos Día Nacional, pero no fue Día Nacional del Taco en México, por ejemplo, hasta el 2024, a pesar de ser un símbolo altamente deseado por nacionales y extranjeros. El Día del Taco se empezó a celebrar en México a partir de una campaña que hizo Grupo Televisa. Reunió a mucha gente en el Estadio Azteca, el estadio más importante, el estadio donde, para que te des una idea, se han llevado la pelea de boxeo más grande de todos los tiempos, un mexicano, Julio César Chávez, donde se ha dado de los conciertos más numerosos en una sola presentación, Vicente Fernández. En la misma ciudad donde está la plaza más grande de toros a nivel mundial, la Plaza México, la Plaza de Toros México. A escasos kilómetros, en el Estadio Azteca, Grupo Televisa llevó e hizo todo un show. Recuerda que Grupo Televisa es uno de los grupos de medios más importantes en el habla hispana. Latinoamérica llevó al Chavo del Ocho, al Chapulín Colorado, llevó las películas del Santo, llevó mucho de la cultura mexicana a otros lados. La música que se escucha de varios cantantes, José José, Ana Gabriel, Juan Gabriel, mucho tiene que ver con la influencia de este grupo empresarial. Tiene un equipo de fútbol y tiene otros negocios, pero ellos fueron los que impulsaron el Día del Taco en México. La importancia que tiene es altísima, no solo por el valor culinario. 31 de marzo fue una situación que lo cambió todo. Para mucha gente en los Estados Unidos se celebra cercano entre septiembre y octubre. Así que caigamos y distingamos lo que para en México es el taco americano y para lo que en Estados Unidos y muchas partes de Europa es simplemente el taco. Es esta versión, es más, esta versión donde la nixtamalización genera algo muy importante. Entonces, es al agregarle residuos de cal para que el grano del maíz pierda su dureza y se pueda generar una masa suave que a la hora de cocer la masa genere esta tortilla blanda. Algunos en Estados Unidos le llaman taco suave, o bueno, en inglés, pero es el taco para, para los estadounidenses, incluso para mexicanos que viven en los Estados Unidos, es diferente. Es más como una especie de tostada o algo, es una tortilla un poco más dura. ¿Por qué hablamos de salud, deporte y entretenimiento? Con una idea. Son los tres pilares más importantes para que una persona pueda mantenerse lo más saludablemente posible. En cuestión de deporte, muchos especialistas relacionados con la nutrición tienen al taco dentro de su menú. Obviamente los ingredientes y las formas en las que se preparan son importantes. En México existen muchos puestos callejeros, por eso es muy poco común encontrar estas grandes cadenas, porque las hay, pero no tienen 50, 100 sucursales. Tendrán 15, 18, 20 por mucho.
porque en cada esquina de cada colonia en México existe un tipo de taco. En el norte del país, un poco más desértico, se utiliza más la harina de trigo y la carne. En el centro del país y en el sur se utilizan otro tipo de ingredientes. Entonces, cada taco representa un espacio de México, es la mexicanidad. En las costas se utiliza el maíz, pero muchas veces se incluye los mariscos. ¿Te das cuenta la importancia que tiene? Casi cualquier alimento se puede convertir en un taco. Este taco que mucha gente decide levantar normalmente los tres dedos por la forma en la que peculiarmente se toma. Pero los tacos para muchos tienen este origen en la multiculturalidad que tiene el mexicano, con esas influencias europeas, en particular españolas, y que de España también tiene su influencia en la conquista árabe. Entonces hay un taco que mundialmente se conoce como tacos árabes, pero que en México se utilizó otro tipo de carne, normalmente carne de res y carne de cerdo. Hay gente que le pone pollo, pero eso habla de la riqueza cultural que tiene el taco. Para muchos extranjeros, el taco es un símbolo de la mexicanidad, al igual que las canciones vernáculas y del regional mexicano, y también el tequila. Normalmente no se combina con tequila el taco, pero son símbolos de cada región del país. El taco es un alimento clave en la gastronomía mexicana, porque pueden incluir diversas situaciones: carne, de cerdo, de res, pescado, se pueden utilizar ternera, se puede utilizar incluso no ponerle carne para los que son un poco más veganos. Los tacos son un alimento emblemático, han aparecido en películas como El Santo, han aparecido en los videos musicales. La gente ubica a México con tacos. El origen de los tacos, dicen, se remontan en la época prehispánica, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del país. Mención histórica: se decía que Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II, 1520, 1519, ya consumía un taco de forma redonda hecho a mano y no había como tal este proceso industrializado, pero ya había un taco. Que la primera taquiza, o sea, la serie de banquetes y de buffets de tacos, la hizo Hernán Cortés, castellano. O bueno, Santander, ya sabes, ¿no? En España. Pero en el relato de Bernal Díaz del Castillo, dice que Hernán Cortés ya conocía de los tacos y de la importancia que tenía para el pueblo del Valle de México y del pueblo, los pueblos de origen prehispánico, olmecas, toltecas, náhuatls. Por eso muchos, es más, el proceso de nixtamalización tiene una X, búscalo así. La base es la tortilla, que se utiliza como plato, como cubierto y como alimento al mismo tiempo. Por eso podría ser tranquilamente un buen fast food. Es más, al nivel de los subs o de las baguettes que se utilizan, de superar a las hamburguesas y de superar a las pizzas, que son predominantemente el alimento que se maneja en los centros comerciales del occidente. Y es más, hoy en muchos países de Asia se consume, pero se consume el fast food americano, el estadounidense. Hay pocos empresarios mexicanos que se pueden llamar realmente millonarios por el hecho de llevar la idea del taco mexicano afuera. Se consigue ver otro tipo de empresas. ¿Sabes cuáles? Si tú pones en ChatGPT, en Google, cadenas de tacos más famosas, ninguna es mexicana. Los tacos que el mundo internacional conoce son los tacos que parecen tostadas, o sea, una tortilla un poco más dura y rígida que puede soportar el guiso, a diferencia de la tortilla blanda, que en México es mucho más suave. A ver, si ya Hernán Cortés lo tenía, si ya lo consumía Moctezuma, el Tlatoani, el Tlatoani, el líder en ese momento, empieza a crecer todo esto.
Pero es en la época del Porfiriato donde empieza a ver los cambios. ¿Te acuerdas de de esas grandes familias, normalmente de origen libanés, que trajeron los tacos árabes? Bueno, es parte de la riqueza. En la época del Porfiriato los tacos eran consumidos principalmente por el sector popular, conformados por obreros, campesinos y trabajadores. Las clases altas eran poco o nada cercanas al consumo de los tacos, que se consideraban vulgares y de mal gusto, incluso por su sencillez. Muchos de los chefs empezaban a notar las ventajas que tenía el taco a nivel nutrimental, pero el tema de la forma en la que se preparaba era polémica, porque se prepara normalmente al calor de la rapidez. Entonces, la alta cantidad de grasa a muchas personas no les termina de gustar cómo se fríe la carne. La carne molida que se consume en Estados Unidos lo hace un taco un poco más seco, lejos de los líquidos del caldo que se hace. Después de la Revolución Mexicana, y puedes buscarlo, los tacos se extendieron más generalizado a todos los estratos sociales. Por eso, el Día del Taco se conmemora el 31 de marzo, empezando en el 2007 por la campaña de Grupo Televisa. Pero, por su parte, en Estados Unidos el Día Nacional del Taco es conmemorado el primer martes de octubre por iniciativa de la empresa Taco Bell, la cadena de restaurantes Tex-Mex de comida rápida más importante del planeta, que no es mexicana, pero tiene una gran importancia. Es más, Taco Bell no tiene ninguna sucursal en México. Taco Bell intentó y Taco Inn intentaron introducirse en el mercado mexicano. ¿Por qué? Pero no pudieron. ¿Por qué no se puede? Porque hay muchos puestos. Imagínate que en cada espacio, en cada colonia, en cada demarcación del país existe una taquería. ¿Cómo competir con este nivel de importancia y de competencia? Es muy difícil para el empresario, y más cuando el mexicano está acostumbrado a consumirlo como alimento barato y alimento rendidor. Las cadenas que intentan dar una plusvalía y un valor agregado difícilmente le pueden agregar mucho, porque la gente ya está tan acostumbrada a la idiosincrasia. Los tacos, por ejemplo, para muchos nutriólogos deportivos es un alimento sano, entonces ya nada más lo varían y le agregan lo que le hace falta al taco. Imagínate una alimentación, y no te quiero antojar, pero una alimentación donde incluyas los ingredientes que están en el taco, porque el taco se compone normalmente de 3 o de 4, que es la base, normalmente es la tortilla, el relleno, que normalmente es el guiso, carne, mariscos, los tacos vegetarianos o veganos. Está la salsa, que normalmente se hace de picante. Y están las guarniciones y acompañantes. Hay gente que lo acompaña con zanahoria, con pepino. Hay gente que le pone la fruta, la piña. Y bueno, depende. El limón, le ponen unas gotas de limón, algo de sal para potenciar sus sabores. Imagínate que a esto le agregas una agua de sabor natural de frutas, con poca o nula azúcar añadida. Entonces le estás agregando la fruta, les pusiste la proteína, el carbohidrato, solo le hacen falta un poco más de vegetales y un poco de leguminosas, pero esto no es impedimento para que el taco sea un alimento muy bueno para las concentraciones mexicanas de los deportistas. Los mexicanos en el extranjero que practican deporte inmediatamente buscan dónde hay una taquería, dónde hay un mexicano. Pero esto no solo es exclusivo de mexicanos, muchos extranjeros han podido llevar las ideas. En Japón se llevan hasta las máquinas para poder hacer esta tortilla blanda. Por ejemplo, en Europa dejaron la idea americana en muchos lados para hacer de la idea el taco mexicano. Es un mexicano llevando sus ideas a otros países. Entonces, aunque no todos los restaurantes y comercios informales de México tienen el mismo adorno, hoy se ha gentrificado la idea de que incluyen mesas coloridas, a la Virgen de Guadalupe, las máscaras de luchadores y el papel picado de Día de Muertos. Esto no siempre ocurre, no siempre es así, pero sí es lleno de muchos colores. Los nutriólogos optaron por esta alimentación cuidando las porciones, la cantidad y la frecuencia para hacerlos un alimento bastante saludable.
Por eso, si eres del extranjero, te invito a probar un auténtico taco mexicano. Si eres un profesional de la nutrición, intentar no satanizar al taco, sino más bien las formas de preparación, las cantidades, las frecuencias. Y si eres un mexicano, sabrás de lo que te estoy hablando. Disfrútalo y lleva la información, salud, deporte y entretenimiento dentro y fuera del juego. Los aficionados deportes, así nos puedes encontrar en las redes sociales, en los canales de podcast, estamos en Twitch, TikTok, YouTube y bueno, otros canales. Te envío un saludo, nos escuchamos el día de mañana.